Buenas noches, compañeros y compañeras. A nombre del Comité del Partido Independentista Puertorriqueño de San Juan, bienvenidos y bienvenidas a nuestra casa. Tenemos aquí compañeros de siempre y otra gente que nos visita, sobre todo a los que vienen aquí por primera vez o no con mucha frecuencia, nuestro agradecimiento por su presencia en esta actividad que es parte del ciclo de actividades que realiza PIB San Juan como parte de proyectos que van desde la educación política hasta el tema de la cultura. Y en la noche de hoy tenemos el lujo de que nos acompañe el doctor Edwin Irizarry Mora, orgulloso mayagüezano, de esos colegiales que no pierde la oportunidad de decir colegio siempre. Edwin obtuvo su bachillerato en el recinto de Mayagüez, su maestría en planificación en la Universidad de Puerto Rico y su doctorado en economía en la Universidad de Sussex en Inglaterra. En ambos oficios, el de economista y el de planificador, ha ocupado posiciones importantes en las organizaciones que agrupan a esos gremios y ha sido, como todos y todas sabemos, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, además de haber enseñado en varias otras instituciones. En su carrera política, y Edwin comenzó su militancia muy joven allá con nuestro representante Denis Márquez, que nos acompaña también en esta noche. Edwin estuvo en la juventud del partido y ha sido candidato a representante, alcalde de Mayagüez, y en el 2008 encabezó nuestra papeleta como candidato a la gobernación, donde le acompañó en la candidatura a la comisaría residente nuestra compañera de aquí del Comité de San Juan, la licenciada Jessica Martínez Virriel. Edwin ha publicado varios libros sobre sus temas de especialidad y, de hecho, aunque usualmente recurrimos a él o pensamos en él como economista, durante su carrera académica y profesional ha estado también muy vinculado a los temas de ambiente y a los temas energéticos. En los últimos tiempos hemos tenido el privilegio de contar con su asesoría en la Asamblea Legislativa y en la preparación de uno de los proyectos emblemáticos de este cuatrienio, que se gestionó sobre todo a través de la oficina de Denis, que es el retorno del sistema de generación y distribución de energía a manos del pueblo de Puerto Rico. Edwin fue clave contactando a profesores del Colegio de Mayagüez que nos dieron su auxilio incalculable en el trabajo de esa propuesta. En el día de hoy, Edwin va a abordar un tema siempre importante, que es cómo Puerto Rico, desde la perspectiva de la independencia, de la soberanía completa, se inserta en la economía global. El concepto de que la independencia de Puerto Rico es para alcanzar la interdependencia, para unirnos al resto del mundo en igualdad de condiciones. Es nuestro privilegio contar con nuestro hermano, con nuestro amigo, el doctor Edwin Irizarry Mora. Bueno, buenas noches, compañeros y compañeras y distinguidos y distinguidas invitados e invitadas que nos acompañan en la noche de hoy. Gracias, María Lourdes, por tus generosas palabras, que son producto de una amistad de un montón de años. Y conversaba yo aquí con Heriberto Marín, hijo, no con don Heriberto Marín, que también está aquí, que para mí es difícil dirigirme a un público como el de ustedes en la noche de hoy, especialmente cuando hay personas que probablemente pueden hablar de estos temas mejor que yo. El licenciado Carlos Frontera, que está por ahí, ha sido uno de mis maestros. No sé si saben que Carlos fue profesor en el recinto Mayagüez a principios de los 70. Cuando regresó a estudiar economía en Nueva York, una de sus gestiones iniciales fue esa. Tenemos al doctor Carlos Severino por ahí, especialista en temas de geopolítica internacional, geógrafo, catedrático de geografía
en el recinto de Río Piedras. Y hay otras personas aquí que podrían hablar de estos temas, incluyendo a mi querido amigo Heriberto Marín, doctor en economía también, especialista en economía de la salud. Un saludo especial a Arturo García, amigo de muchos años también, que nos acompaña, el arquitecto Arturo García, y de las personas que están aquí, de todos los comités que ya saludé, que somos amigos y amigas, algunos que no he saludado, ahorita les doy un abrazo. Y voy rápido porque yo sé que, yo le decía a Jessica Martínez, que como dijo María Lourdes, fue mi compañera de papeleta en el 2008 como candidata a comisionada residente, que cómo es posible que alguien quiera venir aquí o donde sea, a un viernes a las 7 de la noche a escuchar a alguien hablar de economía. Y Jessica me dice, no, es que la gente de los comités de San Juan son distintas. Además están las cervecitas y las frituras, esas cosas. Me dicen, no te creas que es tanto porque te vayan a escuchar a ti. Así que, dicho eso, yo quiero comenzar. Yo voy a dividir esto en 4 partes y lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Si tienen algunas preguntas, dudas, las dejamos. Creo que es mejor para el final, ¿verdad? Para aclarar las dudas que haya, y después me imagino que seguirán con tomarse alguna cervecita, porque como dice el buen amigo Francisco Catalá, siempre da sed, ¿verdad? Después de este tipo de cosas. Ok, la primera parte de esto es yo le he llamado una visión panorámica de la situación actual de la economía de Puerto Rico, que si leyeron el programa de gobierno del compañero Juan Dalmau 2024, yo he hecho una brevísima reseña de lo que está ahí, de lo más importante, porque a mi juicio, y creo que a juicio, ¿verdad?, de todas las personas que entendemos esto como que es sentido común, ¿verdad?, que los países tienen que pasar por un proceso que nosotros lo hemos definido desde 1989-91 formalmente, cuando se dio el proyecto Johnston, como un proceso ordenado de transición de una economía, una sociedad, un sistema político colonial a una economía, una sociedad, un sistema político de un país que se comienza a mandar a sí mismo, ¿verdad? Y entonces he recogido con algunos datos actualizados sin ánimo de abrumarles con datos, porque los economistas tenemos la mala costumbre de usar demasiados datos a veces y de presumir o suponer que todo el mundo conoce los datos y que bueno que estamos presentando datos, etcétera. Voy a presentar los datos necesarios nada más. En esta primera parte, solamente para que veamos cómo se manifiesta en el país que vivimos y cómo se ha seguido manifestando a lo largo de décadas unos problemas que llamamos estructurales, que son de largo plazo, son parte del funcionamiento de nuestro sistema económico, no son temporeros, no son coyunturales. Son problemas que venimos cargando como sociedad y que han impedido, por la misma naturaleza de la relación colonial de Puerto Rico con los Estados Unidos, que Puerto Rico haga lo que otros países del mundo han estado haciendo con éxito. Ciertamente hay países que no lo han hecho con éxito por problemas internos endógenos que tienen, que ellos tienen que bregar con esos problemas para salir de esas situaciones, pero en el caso de Puerto Rico ni siquiera, como voy a explicar, y sé que mucho de lo que voy a decir aquí ustedes lo conocen, lo han leído en los programas de gobierno, ¿verdad? Y del liderato del partido, tanto de nuestros legisladores y legisladoras, y debí saludar, además de María de Lourdes, al compañero Denis Márquez, con quien he estado trabajando desde que salió electo. Llevo 9 años trabajando con Denis en su oficina, y para mí es un privilegio, ¿verdad?, que una persona que somos como hermanos, aunque yo soy 2 años mayor que Denis, antes de que él lo diga y empiece a vacilar con el tema de la edad, pues para mí es un privilegio que tanto María de Lourdes como Denis estén aquí en la noche de hoy. Bueno, esta frase es muy importante, ¿verdad? Está al inicio de la presentación y está al inicio también del programa de gobierno nuestro 2024. Un modelo económico colonial que está anclado en la inferioridad política, la promoción de la dependencia, la politización y la incompetencia gubernamental ha impedido el desarrollo económico del país, produciendo una deuda pública impagable, mientras se hace evidente el desmoronamiento de diversas áreas de actividad económica. En esto creo que es importante que tengamos claro que el caso de Puerto Rico
es muy particular porque nosotros hemos padecido dos de los fenómenos más terribles que le puede pasar a cualquier país, y es que se juntan el colonialismo y la dependencia durante mucho tiempo. 400 años de dependencia, de colonialismo bajo España, ya casi este año se van a cumplir 128 años de colonialismo bajo Estados Unidos, y en el caso de la relación política y económica con Estados Unidos, la dependencia. Una dependencia que por definición es la antítesis de lo que nosotros proponemos. Nosotros proponemos mandando a nosotros mismos. Y la dependencia no es buena bajo ninguna circunstancia, sea en un ser humano que es dependiente de algo, en la sociedad, de los países, en los grupos, ¿verdad? Y en el caso de Puerto Rico, pues esta dependencia se ha manifestado de una manera que ha resultado muy poco beneficiosa para la mayoría de las puertorriqueñas y los puertorriqueños. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, y que, ¿verdad? Un poco no voy a leer todo lo que está aquí, es que cuando uno mira lo que han sido las estrategias que se han utilizado en Puerto Rico, siempre en esto me acuerdo de que es preciso mencionar la Ley de Incentivos Industriales de 1947. Parece que hay gente en este país, ese discurso lo estamos volviendo a escuchar ahora con esta nueva generación de líderes, particularmente del Partido Popular, que pensaron que en 1947, con la Ley de Incentivos Industriales, esto iba a ser eternamente ese estatuto, con las enmiendas de rigor, con cada década básicamente, las leyes que se fueron acumulando a través del tiempo y que hace algún tiempo la convirtieron en el Código de Incentivos de Puerto Rico, como que esto iba a ser el beneficio a perpetuidad de la sociedad puertorriqueña, que un poco esto iba a garantizar que íbamos a romper con los niveles de pobreza, que íbamos a eliminar los niveles de pobreza que había en la década del 40, ciertamente. En el censo de 1940, Puerto Rico aparece como uno de los países, en algunos escritos, algunos análisis, se habla de que éramos el país más pobre de América, y de América Latina y el Caribe, en 1940, ¿verdad? Según algunas referencias. Pero el punto es que estos estilos que se han utilizado, no importa si está el Partido Popular o el PNP en el poder, lo que han hecho es perpetuar esa relación de dependencia, ¿verdad? No la hemos podido reducir, no hemos podido generar más puestos de trabajo. Hay tres variables que son fundamentales para que un país sea exitoso desde el punto de vista económico, y es generar ingreso y producción, generar empleo, y que la riqueza que se genere se reinvierta en el país y que sirva como base para que el país rompa con la dependencia, ¿verdad? Con ese círculo vicioso de la dependencia que hemos tenido durante tanto tiempo en Puerto Rico. Así que eso es lo que nosotros no hemos podido lograr como sociedad. Un ejemplo específico y concreto, y quizás es el ejemplo más dramático de este tema relacionado con la dependencia, es que cuando empiezan a acentuarse, a tener un papel protagónico mayor como proporción del Producto Bruto de Puerto Rico, las transferencias, aquí se pensaba que las transferencias iban a tener un papel protagónico para reducir o hasta eliminar la pobreza en Puerto Rico y crear las bases para una sociedad que se mandara a sí misma, que se autosostuviera. Y fíjense el dato concreto, ¿verdad? En 1970 las transferencias federales constituían solamente el 7% del valor del Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto es la medida de lo que producimos durante un año, ¿verdad? Un valor monetario. Un valor monetario a precios de ese año. Precios de año en curso se puede deflacionar, ¿verdad? Pero a precios de ese año. Cuando miramos más adelante la historia, muy cerca de nosotros, entre 2019 y 2022, con variaciones, las transferencias han representado entre el 33 y el 40% del Producto Bruto. Y sin embargo, la tasa de crecimiento de nuestra economía, que en los años 60 y a principios de la década del 70, antes del 73, nuestra economía crecía un promedio de 7% anual. Era de las economías que más crecía entre los países en vías de desarrollo. Y ahora resulta que con un incremento dramático de la transferencia, Puerto Rico, su economía apenas crece. Ese promedio que aparece ahí entre el 2019 y 2022 de 0.9%,
no considera un dato que es dramático. Y es que entre 2007 y 2022, como dice ahí, la economía de Puerto Rico se contrajo en un 20% en tamaño. ¿Saben lo que eso significa? Que si en 2022 hubiésemos intentado producir lo mismo que se produjo en el año 2007, contábamos solamente con 4/5 partes de lo que era la capacidad productiva de 2007. En otras palabras, con el 80% de la capacidad de lo que teníamos 15 años antes. Y eso es muy peligroso porque además las cifras, como dice esa última oración, las cifras de empleo fueron en la misma dirección. Al 30 de junio de 2007, Puerto Rico tenía 1.263.000 personas empleadas. Al 30 de junio de 2007. Ahora la administración de Jennifer González celebra que según la encuesta de vivienda hay 1.160.000 personas empleadas, ocupando puestos de trabajo. Y dicen, miren la recuperación que hemos tenido. Nuestra economía está creciendo. Esos son 100.000 puestos de trabajo menos que en el 2007. En otras palabras, y esto lo hemos conversado entre los colegas muchísimas veces, aquí el que personas que ya están jubiladas y se incorporen a la fuerza obrera, eso que se llama el empleo gris, ¿verdad? Que por las canas, personas que son estudiantes, muchachos y muchachas, estudiantes que tienen un empleo a tiempo parcial o un segundo empleo a tiempo parcial, u otras personas jóvenes que tienen 2 y 3 puestos de trabajo a tiempo parcial, pero que no estudian, los cuentan varias veces y por eso aparece un gran número de personas empleadas en Puerto Rico y la tasa de desempleo aparece como nunca antes en la historia. Y esa manipulación estadística realmente no revela la realidad de lo que es el mercado laboral de Puerto Rico. Así que creo que esto es extremadamente importante que lo sepamos. Y entonces, mientras tanto, las ganancias que salen del país siguen incrementándose. Este es un tema en el que algunos economistas tenemos un debate, porque cuando, ¿verdad? Y los que le hemos echado una mirada técnica a esto con un poquito de detenimiento, el tema de mi tesis doctoral fue sobre esto precisamente, acumulación de riqueza. Dicen, ustedes los del PIB dicen que se están llevando entre 37.000 y 43.000 millones de dólares. De hecho, la cifra 2025, para que lo sepan, hasta hace poco hablábamos por ahí de 35, 37.000 millones de dólares que se llevaban en ganancias las empresas que operan en Puerto Rico de capital estadounidense como rendimientos de capital, que significa ganancias en distintas formas. Ganancias por intereses, ganancias por dividendos, por los ingresos que generan en el país. Y algunos me dicen, no, que ahí hay una manipulación en los precios, en la contabilidad de los precios, la transferencia de precios entre subsidiarias de corporaciones. Y yo les digo, vamos a admitir que eso es así. Vamos a suponer que sea un 15 o un 20% que no lo generan aquí. De todas maneras, el que saquen 25 o 30 mil millones de dólares al año, cuando netamente las personas reciben entre 7 o 8 mil millones de dólares de ayudas. Recuerden que una buena parte de lo que se recibe son transferencias que la gente las recibe, son devengadas porque la gente trabajó para eso. La mayoría de las pensiones, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque uno de los planteamientos que se nos hace cuando nosotros hablamos temas como este, ¿verdad? Y hoy qué bueno que es aquí, pero cuando nos toca hablar ante un público que no cree en esto que nosotros creemos o que nunca ha escuchado sobre esto. Dice, ¿cómo es posible que Puerto Rico se mantenga sin esas ayudas que vienen de Estados Unidos? Y uno le dice, oye, pero espérate que entre las mercancías que le compramos, casi la mitad de las importaciones de Puerto Rico todavía vienen de Estados Unidos. Esas son ganancias que se llevan empresas que le compramos al año 20, 25 mil millones de dólares, algunos años 30 mil millones. Puerto Rico compra una enorme cantidad de productos en el extranjero. Y las ganancias que se llevan más los pagos de seguro social que hacemos. Entonces, cuando uno compara el flujo de dinero que sale anualmente hacia la economía de Estados Unidos versus lo que entra netamente a Puerto Rico, uno se da cuenta de que todavía somos un gran negocio. Es decir, que si nosotros tuviésemos la capacidad de decirle, oye, sigue operando en Puerto Rico, empresas del exterior, pero en un escenario donde nosotros podamos establecer política fiscal de verdad. Política fiscal significa lo que tiene que ver con los recaudos tributarios, fuentes tributarias y no tributarias, y el gasto de gobierno. Eso, los países que se mandan a sí mismos delinean una política fiscal que es conveniente a sus sectores, a sus ciudadanos y ciudadanas,
a su sector empresarial, a sus cooperativas, al Estado que recibe unos impuestos. Todos los países del mundo cobran impuestos. Aquí el que diga, no, los gobiernos que no creen en, los gobiernos estos ultraderechistas que no creen en la participación del Estado, vayan a ver cuánto recaudan en impuestos. Todos los estados del mundo recaudan impuestos. O sea, esa es la norma. Entonces, lo importante de lo que estoy diciendo es que si nosotros pudiésemos administrar para beneficio de la sociedad puertorriqueña, en un contexto de un país que se mande a sí mismo, en ese sentido, pues estaríamos construyendo una sociedad que tenga capacidad para recaudar recurrentemente, es decir, todos los años, unas cifras que pueden garantizar el inicio, por fin en nuestra historia, de un proceso de desarrollo en el que el país pueda sostenerse a sí mismo. Eso es lo que significa desarrollo autosostenido. Que el país se sostenga por sí mismo, manteniendo relaciones con el resto del mundo, particularmente con Estados Unidos, con el resto de los países del hemisferio, Canadá, México, que son de las economías más grandes, mirando a Centroamérica, Suramérica, las grandes economías del Caribe y de América Latina. Y en ese sentido, nosotros tener la posibilidad de articular una política pública, económica, ¿verdad? Que se divide en política fiscal y monetaria típicamente. Ya mismo le hablo del tema de la moneda, ¿verdad? Al final de la presentación, en el que Puerto Rico pues, pueda inscribirse como el resto de los países del mundo en una serie de acuerdos con el resto de esos países que son de mutua conveniencia, ya sean bilaterales, que significa acuerdos entre dos países, de dos, o multilaterales, que son los acuerdos de 3 o más países. En eso Puerto Rico nunca ha participado. Y ahorita les hago un par de cuentos sobre esto, pero quiero cubrir alguna información adicional con ustedes de lo que está aquí. Entonces, el tema de la migración. Una de las peores cosas que le puede pasar a un país es que expulse su población, y particularmente cuando es mano de obra cualificada, que significa personas que tienen alguna preparación técnica, profesional, experiencia de trabajo, experiencia en la producción industrial, experiencia en el mundo de los negocios, experiencia en la rama que sea de actividad económica. Entonces, Puerto Rico, los que hemos perdido de población, es realmente sorprendente, y con una tasa de participación laboral que ahora mismo están celebrando que subió al 45%, pero hasta hace poco estuvo todo el tiempo 39 a 40%. ¿Qué significa eso? Que en Puerto Rico, de cada 100 personas que tienen 16 años o más, 45 se presentan al mercado laboral. ¿Qué significa eso? Que 55 personas que tienen 16 años más no se presentan al mercado laboral. Edwin, ¿y qué ocurre con los países que compiten con Puerto Rico? Pues en esos países, esa tasa que en Puerto Rico es 45, es decir, 45 de cada 100 que tienen 16 años o más, hay países que compiten con Puerto Rico donde esa tasa es 60, 65, hasta 70%. Circunstancias distintas en esos países, una ética del trabajo. Hay diversas razones que explican esto, ¿verdad? Pero lo cierto es que estamos atrás cuando nos comparamos con países que compiten con nosotros en términos de cuántos de los que tienen edad de trabajar y están dispuestos y en condiciones de ir al mercado laboral y buscar trabajo. Y eso es muy, muy peligroso, ¿verdad? Entonces, el tema del ajuste fiscal. Estoy cubriendo temas que son fundamentales porque son temas sobre los cuales nos dicen, y si somos república, ¿qué hacemos con esto? Por supuesto que con el tema de la tasa de participación laboral tenemos que fomentar que haya más empleos en el país para que haya mayor participación laboral, que haya autoempleo, que haya empresas cogestionadas entre comunidades o con empresas de gobierno o con el Estado, ¿verdad? O con otras empresas. Y en estos temas, y sobre todo desde 2015 para acá, cuando el gobernador de entonces, García Padilla, declara que no podíamos pagar la deuda, pues el tema de la deuda nos ha estado persiguiendo por ahí, per secula secularum, como bien dice, ¿verdad? Ustedes han oído varias cifras sobre esto. No puse las cifras, pero menciono algunas que son pertinentes. En aquel momento, 2015, 73 mil millones de dólares es la deuda del gobierno de Puerto Rico, sin contar la deuda con los planes de retiro gubernamental, la suma de todo. Con eso hubiésemos llegado a 125 mil millones de dólares en deuda.
Entonces, esa deuda que se reestructuró, ya les voy a explicar un poquito más adelante, que esa reestructuración, a través de lo que se conoce como el plan de ajuste de la deuda, de la manera en que se hizo, las personas que saben de esto, y en el PIB hemos tenido la oportunidad de tener gente que sabe muchísimo de estos temas, han advertido a finales de la década del 20 o principios de la década del 30, puede haber otra reestructuración porque el gobierno será incapaz de pagar la deuda tal y como se reestructuró. Ojalá y no ocurra, porque entonces tendríamos otro problema. Imagínense ustedes otra junta de control fiscal después de la que hemos tenido hasta ahora. Otro presidente de Estados Unidos firmando otra ley promesa, parte 2, porque Puerto Rico no puede ir a un proceso de bancarrota como las ciudades y los counties en Estados Unidos. Entonces, esto realmente es complicado. Nosotros, por supuesto, que en una transición hacia una economía de país libre, tenemos que asumir la responsabilidad de pagar la deuda que se determine que debemos pagar. Y sobre esto le menciono ahorita unos 5 pasos que definió el compañero, a propósito, Francisco Catalá, para el programa de gobierno, y que se los quiero mencionar. Porque el tema de la deuda, fuéramos irresponsables si decimos, nos convertimos en un país libre y no pagamos la deuda y seguimos para adelante. Es que eso no es así. Tiene que haber un proceso en el que haya una participación de todos los sectores concernidos para que la deuda sea la que tengamos que pagar realmente. Entonces, la relación comercial con el resto del mundo. Como les dije ahorita, Puerto Rico no es miembro de ninguna organización en donde tenga un asiento para negociar y proteger sus industrias estratégicas o industrias nacientes o industrias como lo hace el resto de los países del mundo. Y sobre esto, par de cuentos bien breves. En el 2003, México está negociando un acuerdo bilateral, 2 países, México con Japón. Y México le dice a Japón, Japón, yo te voy a vender, nosotros tenemos una gran producción de la industria de pollos, una producción de pollos parrilleros y de huevos de granja. Así que queremos venderte en este acuerdo. Y Japón le dijo, no, nosotros tenemos, quizás por la experiencia, no tal cárcel, por la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, esa proteína que provee los huevos y la carne de pollo en la industria avícola, nosotros la producimos. No, yo no te voy a permitir que tú vendas como parte de un acuerdo de libre comercio entre Japón y México, que los productos mexicanos de la industria avícola entren a Japón. Y se acabó el evento. ¿Por qué? Porque Japón es un país soberano y México también. Y protegen sus industrias, protegen las industrias que son estratégicas. Y en Estados Unidos, para el que venga a decirnos, que Estados Unidos el comercio libre es lo que hay, eso es un discurso de la boca para afuera. Estados Unidos, cuando negocia acuerdos con otros países, toman años porque tienen varias industrias estratégicas que las protegen. No vamos a entrar, ese no es el tema de esta noche, ¿verdad? Pero me parece que esto es importante que lo tomemos en cuenta. Puerto Rico, por ejemplo, cuando se han dado, yo recuerdo a principios del siglo XX que estaban todo esto, ya llevaba 10 años el acuerdo de libre comercio de Norteamérica, Canadá, México y Estados Unidos, y estaba fraguándose del acuerdo de Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana, el llamado CAFTA, Central American Free Trade Agreement. Y entonces llaman a los representantes de Puerto Rico, Departamento de Estado, Departamento de Comercio, van a las reuniones de negociación. ¿A representar a quién? ¿A Puerto Rico? No, parte de la delegación de Estados Unidos. ¿Quién defiende en Estados Unidos las empresas estratégicas en Puerto Rico? Si tuvimos una industria de muebles que en algún momento generó 35,000 empleos, que ya no lo genera. Estados Unidos, el negociador Robert Selig, que en aquel momento era el que estaba, luego fue presidente del Banco Mundial, va a defender la industria de muebles en Puerto Rico, la industria avícola de Puerto Rico, los pollos parrilleros, etcétera. Mencionen dentro de la agroindustria, la actividad agropecuaria, manufactura de todo tipo. En esas mesas de negociación no se protege la producción de Puerto Rico. Estados Unidos protege su producción. Y si hay alguien sentado por allí representando a Puerto Rico, pues bueno, el invitado está, pero no tiene voz ni voto en esta. Probablemente los dejen hablar para opinar, pero es realmente una vergüenza. Y más cuando nosotros en la producción industrial, la experiencia de más de 80 años, aquí se ha producido de todo. Y el conocimiento de nuestra fuerza obrera
y fuerza obrera y de la capacidad gerencial y de supervisión de las ciencias aplicadas que están en el sector manufacturero de Puerto Rico ha sido reconocido mundialmente durante muchos años. Lo que pasa es que no puede trabajar en función de que esa industria sea una industria nacional puertorriqueña y que genere lo que los economistas llamamos eslabonamientos con otros sectores. En inglés le llaman backward and forward linkages, una teoría de Albert Hirschman, un economista alemán, teórico del desarrollo, que decía, no, los países tienen que, para poder desarrollarse, tienen que generar industrias que se concatenen entre ellas para que se retroalimenten, etcétera, lo que es sentido común. Aquí, por ejemplo, hay unos sectores industriales manufactureros de Estados Unidos que no generan eso. Lo primero es que las materias primas no son de Puerto Rico, vienen de fuera, ¿verdad? Así que ese también es un tema que es extremadamente importante en esta discusión. Tenemos una infraestructura física que se ha ido deteriorando y que es parte de la consecuencia de no utilizar unos fondos que han estado disponibles y que leí en la mañana de hoy a propósito de esta presentación, la última cifra disponible de fondos para trabajar con el deterioro de la infraestructura. Según la Asociación de Bancos de Puerto Rico, ellos identificaron que todavía las agencias federales no han desembolsado 55,000 millones de dólares de los fondos post-huracanes Irma y María, post-pandemia, post-terremotos, etc. Entonces, en eso es hasta ridículo uno pensar, pero si ha llegado toda esa cantidad de dinero, ¿cómo es que lo están administrando? ¿Dónde se ve el efecto? Claro, ha habido unas obras que están por ahí, etcétera. No puede decir que no. El que digamos que no se ha hecho nada no es cierto. Algo se ha hecho, pero no es con la eficiencia administrativa que posiblemente ocurriría si nosotros tuviésemos, ¿verdad?, un control de eso seguro. Está el tema de la autoridad de acueducto alcantarillado, que es parte de la infraestructura, la situación de los vertederos. Todo esto es parte del entorno que tenemos para uno empezar esa transición. Estas son realidades que tenemos ahí. ¿Cómo manejamos los desperdicios sólidos, por ejemplo? En septiembre de 1992 se aprobó una legislación que decía que para el año 2000 íbamos a estar reciclando el 35% de los desperdicios que llegaban a los vertederos. Llegó el año 2000, tuvieron que enmendar la ley, la han seguido enmendando y hoy día la cifra última que examiné, esa la examiné anoche, 11.3% estamos en reciclaje de desperdicios sólidos. 11.3. Entonces, lo peor de esto no solamente es de esos 29 vertederos que quedan por ahí, que la mayoría están llegando al final de su vida útil, es que en otros países del mundo que se mandan a sí mismos, cierran el círculo de reciclaje. Entonces es lo que se conoce como la economía circular. Es parte de lo que se llama la economía circular. Materia prima entra al proceso de producción para que una vez se utilice, al final se pueda reutilizar y si se recicla, pasa a ser parte de los insumos o materia prima para la nueva producción. Los automóviles en Alemania, por ejemplo, llevan muchos años fabricando los automóviles nuevos con autos reciclados. Ese es un ejemplo sencillo de lo que estoy explicando, ¿verdad? Y si no, reducir lo que entra al proceso de producción para que al final haya menos desperdicio. Pero lo importante es que esto genera actividad económica. La industria de reciclaje, cuando se maneja bien en el mundo, genera millones de puestos de trabajo. Reduce la explotación de minerales vírgenes porque se recicla materia prima que originalmente salió de esas mismas operaciones mineras, ¿verdad? Y así por el estilo. Entonces, esto es algo de lo que nos debería dar vergüenza porque el conocimiento técnico lo tenemos. Lo que pasa es que la politización, la corrupción, la falta de un compromiso con una solución final a esto, y ahora, y escuchaba a María de Lourdes y a Denis en estos días conversando sobre esto, la propuesta de incinerar los desperdicios sólidos para generar electricidad, que a propósito, después de ver el video de Denis y María de Lourdes, converso con algunos de los colegas que mencionó María de Lourdes, que mencionó María de Lourdes, de profesores de ingeniería eléctrica en el recinto. La incineración genera muy pocos megavatios. Muy pocos megavatios. Es una producción realmente ineficiente desde el punto de vista de la aspiración de convertir al país en autosuficiente, ¿verdad? Desde el punto de vista de utilización de sus recursos energéticos. Entonces, en esto, ¿verdad?, y es el tema próximo que aparece por ahí,
la producción y transmisión de energía eléctrica, no sacamos los pies del plato y tenemos el conocimiento, tenemos el sol, tenemos otras formas de generación, pero la mayoría de los que están de acuerdo, los especialistas en este tema, es que nosotros podríamos generar la electricidad suficiente para ser un país que no tenga que depender de la importación de combustibles fósiles. Sobre esto, déjame darle un dato importante. Puerto Rico sigue importando anualmente entre 4.000 a 6.000 millones de dólares al año entre petróleo, carbón y gas natural. ¿Por qué digo entre 4 a 6.000? Porque depende, 4 a 6.000 millones, porque depende del precio del combustible a nivel internacional, que a propósito, cuando nos venden ese combustible, carbón, petróleo, gas natural, en Puerto Rico somos meros receptores del precio que se determine por los dos indicadores a nivel mundial, ¿verdad? El de Europa y el que se utiliza acá en Estados Unidos, el Brent y West Texas. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nosotros hubiésemos comenzado desde que en 1976 se estableció la primera central fotovoltaica es decir, conversión de energía solar a energía eléctrica en Juana Díaz, Puerto Rico, la primera central fotovoltaica de América Latina, se estableció en Juana Díaz, Puerto Rico. Ahora se cumplen 50 años. ¿Qué proporción del total de energía que se genera en Puerto Rico, energía eléctrica, estamos generando en energía solar? 8, 7, por ahí anda, 8.5, no ha llegado a 9. Y es por iniciativa de los propietarios de negocios, de residencias, etcétera. Y entonces dimos el paso al frente desde el punto de vista de desarrollo tecnológico que fue importantísimo en aquel momento, y que esta es una tecnología que ha ido evolucionando hasta el punto que ya, desde el punto de vista de costo-efectividad, como según nos dicen estos mismos colegas de ingeniería eléctrica en Mayagüez, ya se puede producir gran parte de la electricidad que nosotros necesitamos como país para el sector industrial manufacturero, para el sector comercial, para el sector doméstico, es decir, los hogares, para el sector institucional, el gobierno, corporaciones públicas, municipios, etc. Pero ahí hay un gran negocio, porque no todos los países compran al año 4 o 6 mil millones de dólares en petróleo, carbón y gas natural. Y este tema de lo del cable submarino con República Dominicana es un gran negocio para los que lo produzcan. Nos van a vender al precio que ellos determinen. Porque República Dominicana, para colmo de males, tampoco produce ninguno de los tres combustibles. Ellos dicen que va a ser con gas natural. Bueno, el precio que le vendan a la República Dominicana es gas natural. Si es que eso se aprueba finalmente. Entonces, en síntesis, aquí hay un problema, ¿verdad? Y esa es una frase que aparece al final, de esta sección introductoria en el programa de gobierno. Atrofia el sistema económico, abonada por un sistema diseñado para inhibir el crecimiento del país, y en ninguna relación de desigualdad, que ha sido la manera en que podemos describir la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico, una relación desigual. En ninguna relación, ni en lo personal, ni en lo comercial, ni en lo político, la parte en la situación de inferioridad tiene posibilidades de progresar. A los factores mencionados se añade lo siguiente, y aquí menciono, y aquí voy bien rápido, algunos factores bien recientes de los últimos días. Eso que dicen, qué fácil va a ser que en Estados Unidos aprueben para que nuestra población, una gran proporción de la cual necesita asistencia nutricional, se beneficie del SNAP, de ese programa, en vez del PAN. No, porque eso puede costar como $1,000 millones en 10 años, y el Congreso dijo finalmente, no way, eso no va. ¿Okay? El hecho de que la Junta de Control Fiscal siga determinando las prioridades presupuestarias, y de eso tanto Denis como María Lourdes pueden hablar, esto que han sufrido en los últimos años la consecuencia de esto, ¿verdad? Lo del retraso que ya mencioné en los desembolsos, de lo cual dependen muchos proyectos en Puerto Rico, los fondos federales ¿verdad?, que estaban asignados después de los huracanes y la pandemia. El hecho de que, y aquí doy un ejemplo bien concreto, bien específico, porque todavía en Puerto Rico, esto es algo que con Carlos Frontera hemos conversado toda la vida, o sea, utiliza como indicador bien positivo la cantidad de carros que se venden. Ustedes saben que en Puerto Rico anualmente hay años en que se venden 120, 130 mil carros. Cuando la población, en vez de aumentar en ese año, disminuye. La población total
como consecuencia de la emigración, de lo que llaman migración neta, que se va más gente de la que llega, y de la reducción de nacimientos versus el número de muertes o de funciones. La población disminuye, pero el número de carros aumenta. A propósito, San Juan, Puerto Rico, es la ciudad en el mundo, la ciudad capital en el mundo con mayor cantidad de vehículos per cápita. Así que ahí tenemos un campeonato mundial en San Juan. Y Puerto Rico, con 3.2 millones de habitantes, ya el número de vehículos privados pasó de 3.2, de 3.2 millones. El compañero Carlos Gilbert, estábamos conversando ahorita con Carlos Severino, Carlos hizo un cálculo de si ponemos los carros a un tamaño promedio de largo y los ponemos en fila, podemos caminar desde Puerto Rico hasta Hawái por encima de los carros que hay en Puerto Rico. Entonces no hemos promovido un sistema de transporte colectivo. Teníamos un tren de circunvalación que le da vuelta a la isla. Todo ese proyecto terminó en 1957 por etapas, primero pasajeros, después mercancía, y somos un caso anormal en la historia del mundo. Porque países que lograron tener eso, lo han mantenido, lo convirtieron en trenes eléctricos, en una infraestructura admirable hoy día. Puerto Rico lo eliminó. Somos un caso bien raro, de verdad. ¿Y por qué se eliminó? Porque el tren es viejo y bota humo. La realidad fue que comenzó el financiamiento de automóviles a fines de los 50 y las distancias se acortaron por la construcción de las carreteras, etcétera, y se echó el tren, como quien dice. Y el tren urbano, esa es otra, pero eso es otro cuento. No voy a seguir dándole datos, no los quiero abrumar con esto. Lo del tren urbano es un cuento terrible, ¿no? De hecho, el tren urbano es el proyecto, ahí tenemos otro campeonato mundial, es el proyecto de su categoría más caro en la historia del mundo por kilómetro lineal de construcción. 850 millones de dólares inicialmente, con los cambios en orden, exchange orders, ¿verdad? 2.000 millones y pico, 2.150 millones. Entonces, ¿se construyó cuánto lineal? ¿Cuánto cubre? Entonces, es que hemos sido, la verdad que somos muy, ¿verdad? Tenemos mucha imaginación en este país. Yo digo no hemos sido nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjense que si uno dijera que solamente somos nosotros los que estamos haciendo esta crítica, pero en una actividad reciente de la Junta de Control Fiscal, un director de Moody's Analytics, que es una división de Moody's Financial Services, de esto está Moody's, está Amex, están otras que evalúan los créditos de ¿verdad? La capacidad crediticia de los países, y lo puse entre comillas porque dijo algo que a mí me llamó la atención sobre cómo está la situación de nuestra economía si vamos para adelante. Hay un par de amenazas inmediatas para la economía puertorriqueña que deben abordarse de alguna manera u otra. Una de ellas es la gran dependencia de los fondos federales. Cierro la cita. Esto lo está diciendo esta persona que cuando uno lee planteamientos de personas como él, que son gente que está mirando esto con preocupación, por supuesto, porque dicen, bueno, ¿cómo es que Puerto Rico puede comenzar a dejar de depender? Y ahora que en verdad el flujo de transferencias, si lo miramos gráficamente, va a empezar a reducirse como consecuencia de la política fiscal de Trump, pero además porque muchos de esos fondos se acabaron, los comprometieron, están en proceso de desembolso y eso se va a acabar en su momento. Cuando el Partido Republicano en Estados Unidos está en el poder, las transferencias o ayudas a la población se reducen. Esto fue consecuencia de unos casos de emergencia. Pero eso va a continuar, eso va a culminar, mejor dicho. Entonces, el tema del empleo que supuestamente se crea, ahí tenemos, miren, entre los 16 y 24 años, las personas que están en el mercado laboral, muchachos y muchachas entre esas edades, los niveles de desempleo siguen estando entre 10 y 14%. El hecho de que el salario real deja de crecer, el hecho de que el ingreso personal disponible se reduce, y nosotros todos y todas aquí conocemos personas que no sabemos cómo llegan a fin de mes. Hay sectores poblacionales en este país que incluyen población envejecida, es decir, población que llegó a un nivel de edad que con el pago de seguro social y no tienen ninguna otra fuente, quizás algo que le dan del programa de asistencia nutricional, no pueden tener una vida digna. Realmente no pueden pagar los medicamentos, hemos escuchado cuentos por ahí, ¿verdad? En esto el doctor Eduardo Lugo, que estuvo dirigiendo, colega que nos ayudó también en la redacción del programa de gobierno, estuvo dirigiendo en el Departamento de la Familia una oficina sobre economía y pobreza, sobre la situación de la pobreza,
particularmente en hogares que están dirigidos por mujeres. Y las cifras son sorprendentes. La pobreza en Puerto Rico es mucho más de lo que nos imaginamos. Y eso, para cualquier transición por la que vaya a atravesar Puerto Rico, a mi juicio, es uno de los mayores retos. ¿Cómo sacamos a esta población, no de manera temporera, con cambios profundos, estructurales en nuestra economía para que esos niveles de pobreza los reduzcamos a un mínimo, ¿verdad? Como hacen otros países. Y entonces los municipios que también les están quitando los fondos, miren, las oficinas de primera instancia donde asiste nuestra población a buscar ayuda son los municipios. En Puerto Rico hay muchos municipios que están al borde de la quiebra. Y esto que pongo aquí es simplemente una cita de lo más reciente que salió, que tuvieron que cancelar más de 33 proyectos de vivienda, escuelas especializadas, centros multiusos, teatros, parques, aceras, a lo largo y a lo ancho del país porque se quedaron sin fondos. ¿Ok? Entonces, en esto paso a una segunda parte y aquí voy a tratar de ser un poquito más breve, ¿verdad? Aunque Jessica me había dicho que tengo como hasta las 10:30 fue que tú me dijiste, Jessica. No, las ventajas de que, fíjense que el título de esto, las ventajas de las que gozamos a no conversar desde cero para construir la República de Puerto Rico. Ok, imagínense lo siguiente, este ejercicio yo lo hacía con mis estudiantes, ya me jubilé de la universidad, pero al principio del curso de Economía de Puerto Rico yo les decía, imagínense que estamos en un país que no tiene, o sea, tenemos 3.2 millones de habitantes, pero donde no hay infraestructura, no hay puertos, no hay carreteras, no hay sistema de telecomunicaciones, no hay sistema bancario, no tenemos gente preparada en prácticamente ninguna de las áreas del conocimiento humano. Un país que institucionalmente tampoco no tiene agencias públicas que le sirvan a la gente para los objetivos del bienestar, ¿verdad? Del bien común. Ese no es el caso de Puerto Rico, afortunadamente. Pero en Puerto Rico hay gente que piensa que si nosotros hacemos una transición hacia la independencia, comenzamos desde cero, que aquí no hay nada, que qué vamos a hacer. Y todavía se escucha el planteamiento ridículo por ahí, que aparece increíble que a esta altura de la historia se siga diciendo, ustedes lo que quieren es que la gente se ponga a cortar caña. Para empezar, ¿dónde carajo está la caña para cortar? ¿Sabe? Entonces, claro, cuando uno dice, espérate, tenemos un país que está mal administrado, pero aquí hay una base material importante que está ejemplificada en los datos que les traigo aquí, que son muy breves. Y es, ¿verdad? En esto, cuando redactamos esto para el programa de gobierno, reiteradas ocasiones, Carlos Frontera participó de esto muchos años, ¿verdad? Francisco Catalá y yo en el año más reciente nos tocó esta. Tenemos múltiples elementos favorables al desarrollo autosostenido, que significa que el país se sostiene a sí mismo, y sustentable, que significa que tomamos en cuenta los recursos que tenemos y el medio ambiente para dejarlos disponibles para las futuras generaciones. Recuerden, autosostenido significa que el país se sostiene a sí mismo con sus recursos fiscales, financieros, recursos humanos, recursos de capital. Y lo que significa sustentable es, estamos en un modelo de desarrollo económico como lo propuso Naciones Unidas desde los años 90 para acá, donde se consideran los recursos naturales, el medio ambiente, etc. Y aún dentro de esas condiciones actuales que les definí brevemente en toda esa listita que le hice ahí, que creo que me excedí en tiempo, ¿verdad? Pueden posibilitar una transición ordenada. A lo que aspiramos es que seamos un país igual que el resto de los países del mundo, que se mandan a sí mismos y que si administran bien esos recursos, tienen posibilidades de echar para adelante, ¿verdad? Veamos. A propósito, perdón, se me quedó una que esto era importante decirlo antes de esta parte. Disculpen que esto era bien importante. Esto, ¿verdad? Esta era lo último y le pasé por encima. Puerto Rico hace varios años que dejó de ser el país de América Latina y el Caribe con la mayor producción total o producto per cápita o ingreso per cápita. La cifra más reciente, ¿saben a quién ponen en primer lugar en producción total en el Caribe? A República Dominicana. Entonces, ¿saben por qué me estoy sonriendo? Porque por cuántas décadas
nos han estado diciendo, mira, nos miran así por encima del hombro, tú lo que quieres es que Puerto Rico sea una república como República Dominicana. La República Dominicana, el crecimiento anual promedio de su producción nacional es de las más altas del mundo en este momento. Esto es una cosa que dice, claro que tienen problemas de pobreza, claro que tienen problemas de desigualdad en la distribución del ingreso, claro que tienen problemas que a nosotros como país no nos gustaría tenerlos, pero están poco a poco interactuando con el resto del mundo, tomando determinaciones. Con algunas de ellas nosotros podríamos estar o no estar de acuerdo, pero lo cierto es que están creciendo. Y en segundo lugar, Guatemala. Guatemala, con un 80% de la población indígena que pertenece a 23 etnias indígenas, casi todas descendientes de distintas ramas de los mayas, se convirtió en la segunda economía. Y la tercera somos nosotros en total de producción. Cuando miramos las cifras per cápita, hay países en el área del Caribe que nos están dando una pela hace tiempo, pero por prejuicios de aquí, y por no mencionar nada, porque son esas islitas del Caribe Oriental, que son pequeñas, los datos están ahí, y cuando se toma en cuenta el poder adquisitivo de estas economías, y se toma en cuenta que pueden hacer y participan de acuerdos, son miembros de la Asociación de Estados del Caribe, participan del CARICOM, participan de una serie de acuerdos con otros países, y Puerto Rico no está en ninguna de esas mesas de negociación. Así que esto creo que era importante. Ahora, ¿con qué contamos nosotros para echar para adelante? Un país que tiene alrededor de 9.000 kilómetros cuadrados, 8.895, póngale 9.000 kilómetros cuadrados, 3.435 millas cuadradas de extensión territorial. Eso es Puerto Rico. 2.2 millones de cuerdas más o menos. Esa es nuestra área. Tenemos 5 aeropuertos con capacidad de transporte internacional, ¿verdad? El Aeropuerto Internacional de La Verde, Muñoz Marín, El Miramar, Ceiba, Ponce y Aguadilla. Claro, si tuviésemos nosotros control de la política que determina el uso de estos aeropuertos para mover pasajeros y mercancías, los ingresos que estaríamos generando, como lo hace la mayoría de los países del mundo, serían ingresos mucho más altos de lo que recibimos ahora. A propósito, cuando se hablaba de la privatización a esta compañía mexicana que administra el aeropuerto de Luis Muñoz Marín, hubo algunos colegas que dijeron, y con mucha razón, eso va a ser un gran negocio para esa empresa y Puerto Rico va a perder chavo. Y Puerto Rico, que tiene 3.2 millones de habitantes, mueve 7 millones de pasajeros a través de ese aeropuerto anualmente. ¿Cuántas tarifas, honorarios, ¿verdad?, que se cobran en los pasajes se podrían generar si hubiese un control? Claro, pero como había que privatizar, entonces aquí en la historia de Puerto Rico se privatiza lo que deja ganancias y el gobierno estatiza lo que deja pérdida. Por eso somos un caso raro, anormal en la historia del mundo también, ¿verdad? Entonces, 4 puertos marítimos con capacidad de movimiento de carga y de pasajeros: San Juan, Ponce, Mayagüez y Seiba. Déjeme decirle algo, ustedes que son de San Juan, el puerto más importante en el siglo XIX fue Mayagüez, no era San Juan, y Ponce también. ¿Qué? No se vayan a creer que se creían que no iba a defender a Mayagüez en algún momento, ¿verdad? Oigan, con el manejo, esto que estoy diciendo es importante porque hay un tema que está por ahí ya mismo, que es el de convertir a Puerto Rico con una estrategia de desarrollo regional, tener polos de desarrollo autónomo. Esto suena así bien rimbombante, pero lo que significa es que cada una de las regiones del país, si tiene proyectos estratégicos o infraestructura estratégica, entre los cuales están los puertos marítimos y los aeropuertos, y el resto de la infraestructura que va asociada con esto, se pueden generar múltiples actividades que se interrelacionan entre ellas y generan una enorme actividad económica con grandes efectos multiplicadores. Y ahí, por ejemplo, el caso de Ponce, que el puerto de transbordo tenía la intención de hacer lo que Jamaica, República Dominicana y otros países hacen porque se mandan a sí mismos, construir infraestructura, y transbordo significa, mira, traes materia prima de fuera, la procesas en Ponce, tienes un aeropuerto internacional allí y el puerto marítimo. Le añades valor a la producción, que si vienen los plásticos y tú conviertes eso en un abanico. Para citar un ejemplo concreto, vienen los plásticos ahí, tienes producción, lo conviertes en un abanico y el producto final sale de ese puerto, se le añadió valor aquí, pagaron impuestos, emplearon
gente, se generó actividad de transporte, servicios profesionales asociados a esto, la construcción de la infraestructura, etcétera, y Puerto Rico generó actividad autónomamente y ese ingreso se puede quedar aquí. Y si es con empresas del exterior que comparten esa actividad, fantástico, pero que paguen impuestos justos. No que paguen el 4% y los ciudadanos paguemos el 15, el 20 o el 30. ¿Ves? Entonces, por eso se habla de que estas instalaciones portuarias, tanto marítimas como aéreas, son tan fundamentales. Carretera, 2 veces más carretera en proporción al territorio nacional que Estados Unidos, 5 veces más que República Dominicana. ¿Verdad? Ya les mencioné lo de los automóviles. A propósito, nosotros podemos, fíjense, 3.2 millones de habitantes, más de 3.2 millones de carros. Cabe una persona por automóvil y sobra espacio para darle pon a los vecinos del Caribe. ¿Verdad? Infraestructura avanzada, estos chistes que yo hago, ¿verdad? Que son tan sí. Infraestructura. Momento. Infraestructura de telecomunicaciones, internet, telefonía, sistema bancario interconectado con la banca internacional, experiencia de más de 8 décadas en la producción manufacturera y de más de 115 años en el desarrollo de conocimiento para la producción agrícola y agropecuaria. El Colegio de Ciencias Agrícolas de Mayagüez, 1911. O sea, nosotros tenemos los conjuntos tecnológicos para producir toda una serie de alimentos que no producimos porque a sectores en la economía de Estados Unidos no les conviene. Nosotros tuvimos, cuando estábamos estudiando la maestría en planificación en Río Piedras, en la década de los 80, un profesor, el doctor Marco Antonio Tío, que en la década del 50 le demostró, él era especialista en planificación agrícola, le demostró al gobierno que aquí se podían producir todas las papas que nosotros consumíamos. Y miren que nosotros consumimos papas. ¿Y qué pasó? Nada, que como nosotros no podemos crear legislación para proteger nuestra producción nacional, sea agrícola, agropecuaria o manufacturera, porque violamos las leyes de comercio interestatal. Así que las papas en Puerto Rico son importadas. Los productores en Idaho y en otros estados de Estados Unidos nos inundan el mercado, igual que con los pollos parrilleros, los huevos de granja y con otros productos. El proyecto emblemático de Rubén Berrío cuando salió electo en el 72, entra a la legislatura del 73, producir arroz en Puerto Rico. Aquí se había demostrado que se producían 7 variedades distintas de arroz a lo largo de décadas. Los agricultores aquí producían arroz. Cuando Rubén dice, vamos a industrializarlo porque nosotros somos grandes productores de arroz, construyen un molino allá en Arecibo que daba como para 5 veces el tamaño de Puerto Rico. Fue ineficiente desde el punto de vista económico, se murió el proyecto. Claro, quizás si no hubiese Rubén el que proponía el proyecto, lo hubiesen aprobado. Pero estas son muestras de que nosotros, si tuviésemos la soberanía nacional y somos grandes consumidores de productos agrícolas, agropecuarios, como de gomas de automóviles, baterías, como de abanicos, como mencioné, ropa, lo que sea, podemos producir siempre y cuando seamos competitivos. Porque algunos países que lo intentaron producir localmente, lo que estaban comprando fuera, cometieron el error de que empezaron a producir tanto bienes manufacturados como agroindustriales en los cuales no tenían competitividad. Y fueron políticas de desarrollo equivocadas. Fueron empresas que fracasaron. En el mercado internacional se podían conseguir productos más baratos y de mejor calidad. ¿Qué nosotros vamos a producir aquí? En lo que tengamos realmente y tenemos una gran cantidad de producción, tanto manufacturera en las distintas clasificaciones de la guía esta industrial de producción, ¿verdad? Que llaman NICS, North American Industrial Classification. Nosotros en eso tenemos decenas de productos distintos en manufactura que hace tiempo se producen en Puerto Rico. Se le venden al resto del mundo y dicen Made in USA. Y son producidos aquí con el conocimiento, la tecnología, la mano de obra, la supervisión del personal de aquí, la gerencia, los ingenieros, la gente de Quality Control. Todo ese personal, en su inmensa mayoría, es puertorriqueño. ¿Ok? Entonces, quiere decir que esto es algo, capital humano comparable con el de los países avanzados, con especialidades en prácticamente todas las áreas del saber o del conocimiento. Mencionen un área del conocimiento humano en que no haya por lo menos un puertorriqueño o puertorriqueña preparado o preparada. Miren, cuando yo estoy en Inglaterra, esto es otro cuento, ¿verdad? Y prometo que ahora los cuentos van a ser más o menos y más
me encontré con un profesor, me dice, mira, hay un puertorriqueño ahí invitado en el departamento de biología en la Universidad de Sussex, donde yo estaba. Y resulta que era puertorriqueño y era especialista en los problemas de hormigas en Nairobi, la capital de Kenia, en África. Ahí teníamos un puertorriqueño. Y cuando yo lo vi, por supuesto, le dije, ¿qué carajo tú haces estudiando las hormigas allá en África, verdad? Entonces, miren, y digo esto que suena como un chiste, porque en todas las áreas del saber humano, en las ciencias aplicadas, en el derecho, en la administración de empresas, en las artes, en la ciencia, etcétera, nosotros tenemos gente preparada. Y no estoy diciendo esto, fíjense, no estoy diciendo esto para que nos creamos que somos los mejores del mundo. Lo que quiero decir es que no somos ni inferiores ni superiores, somos iguales. Somos iguales. Entonces, tenemos una de las discusiones que tuvimos y que hemos tenido durante mucho tiempo entre colegas que le echamos una mirada a esto es, ¿qué hacemos para atraer parte de ese gran capital humano que se nos fue, que se ha ido? Por ejemplo, en la industria manufacturera, cuando termina la etapa final de la sesión 936 en diciembre de 2005 y empiezan a cerrar las empresas y Puerto Rico entra en recesión ya en abril de 2006, muchos profesionales y técnicos se nos fueron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en Puerto Rico para atraer nuevamente con condiciones salariales justas, con salarios buenos, con condiciones de trabajo eficientes, con infraestructura que no traicione? ¿Verdad? Que no se vaya la luz en una planta manufacturera y de momento esas jeringuillas para pacientes diabéticos o cardíacos se dañaron porque no había electricidad. Estas cosas pasan, así como las estoy diciendo. De hecho, mi primer trabajo como contador fue en una fábrica que fabricaba eso y se iba la luz y se dañaban las jeringuillas estas para pacientes cardíacos y diabéticos. Porque no tenían garantía. Entonces, estas empresas, ¿qué hacen? Y los profesionales, bueno, pues van a algún sitio donde pueden tener estos servicios básicos y que les sean confiables a esa producción. Así que todo esto lo tenemos. Y por supuesto, la red de centros educativos que tenemos, la localización nuestra, que sigue siendo estratégica. Por eso lo del puerto de transbordo en Ponce, y se dice Ponce, podría haber sido Ceiba también, lo que pasa es que Ponce tenía infraestructura. Puede ser San Juan también, lo que pasa es que San Juan ya mueve el 90% de la mercancía que entra y sale de Puerto Rico, entra y sale por San Juan. Entonces tenemos los demás puertos subutilizados. Por eso con una estrategia de desarrollo regional le damos un papel protagónico al puerto de Ceiba, al puerto de Ponce, al puerto de Mayagüez, y marítimo y aéreo también. Entonces creamos actividad económica, le damos oportunidad a los activos. Activos son, ¿verdad? Son propiedades de distinta naturaleza que tienen capacidad de producir bienes y servicios. Y los tenemos que no funcionan, ¿verdad? La tierra cultivable, que tenemos siempre y cuando la protejamos como un bien que tiene capacidad para el futuro, ¿verdad? Que no la sobrecarguemos en términos de producción y que contribuya a nuestro problema de seguridad alimentaria. Oigan, y esto que voy a decir, creo que es fundamental que lo tengamos bien claro, porque Puerto Rico en este momento, hace años, tiene un problema serio de seguridad alimentaria. Cuando en estos días la barcaza encalló frente al Morro, si llega a encallar un poquito antes o después, según la doctora Mirna Comas, que nos habló de esto cuando era secretaria de Agricultura, doctora Mirna Comas, a propósito, enseña en Mayagüez también, pero ¿qué culpa tengo yo de que trabajen en Mayagüez o con gente ¿sabes que lo tengo que decir? La doctora Mirna Comas decía, encalla una barcaza en la entrada del Morro en un área donde no se puede pasar ni por el lado izquierdo o derecho. La gente aquí dice que tenemos para 2 o 3 semanas los almacenes. Y Mirna Comas decía, tenemos para 8 o 10 días. Entonces, esto es importante porque cuando el huracán María se planteó por el problema que hubo de suministro en la pandemia, la cadena de suministro se afectó también. Y en Puerto Rico recuerden que el 85% de los alimentos que consumimos vienen de fuera. Entonces, la política agrícola que nosotros tenemos que tener en un país libre, soberano, tiene que darle prioridad a producir para satisfacer el mercado interno y para vender al exterior también, ya sea el excedente o productos agrícolas que los tenemos los conjuntos tecnológicos a partir de 1911 que los podemos desarrollar y vender localmente y en el exterior.
Pero esto es sumamente importante porque este es de los problemas más serios y nuestra gente casi nunca piensa en eso. ¿Y ustedes saben por qué nuestra gente casi nunca piensa en eso? Porque van a los supermercados y a los almacenes y los ven llenos siempre. El día que no los vean llenos y que... Entonces va a pasar como en la crisis aquella del arroz en la década del 70, que algunos de ustedes se acordarán, 76, 77, que hubo un amague de huelga en California y dijeron allá que no iba a haber arroz llegando a Puerto Rico. ¿Qué hizo la gente en Puerto Rico? Salió corriendo a los supermercados a comprar fardos de arroz. Y los gerentes de supermercados tenían que estar hasta con revólver para que la gente se llevara 2 o 3 bolsas, porque si no dejaban al resto sin arroz. Resulta que la huelga no ocurrió y en 2 o 3 días se había resuelto el problema. Y en Puerto Rico se acabó la crisis del arroz, pero comenzó una crisis de gorgojos terrible. El arroz que habían comprado. Sí. Así que se fijan que he ido mejorando en la medida que pasa el tiempo. Okay. Las bellezas naturales, etcétera. Sector cooperativo. Ya pasó los $12.500 millones al cierre de diciembre 31. Y en esto, que mucha gente nos los pregunta, sobre todo a la gente del PIB, oye, ¿y esos chavos los podemos usar todos para actividades que no sean de ahorro y crédito y de seguro? Porque esos son los sectores donde más actividad tenemos en cooperativismo. Y la respuesta es, no lo podemos usar todo, ahí hay restricciones. Esos son fondos depositados de socios de cerca de 1.2 millones de personas adultas que son socias y socios de las cooperativas de Puerto Rico. Pero sí, lo que podemos hacer es enmendar la legislación, que a propósito la mayoría fue creada entre 2001 y 2004 en la gobernación de la señora Calderón, y se ha ido enmendando a través, pero ahí se sentaron unas bases positivas. Y lo que podemos hacer es diversificar las actividades. Las cooperativas tienen recursos, pero no son las cooperativas nada más. En el último informe del Comisionado de Instituciones Financieras, ahí está la cifra, cerca de $50.000 millones de depósitos de las personas en bancos comerciales. Ahí están los de las cooperativas también, en compañías de seguro, ¿verdad? Y en otras actividades. Si nosotros utilizamos esto como una base para financiar producción, proyectos que generen empleo, ingresos, riqueza, ¿verdad? Los factores fundamentales en la macroeconomía. Y no lo utilizamos solamente para prestar, ¿verdad? No olvidemos, ahí hay $4.400 millones, pero en ese mismo año nuestra gente, la deuda total era de $30.800 millones. Y la deuda hay que pagarla. Esa es la deuda privada. Para finales, esto es diciembre de 2025. Tenemos casi $50.000 millones en activos depositados en las distintas entidades financieras, con $30.000 y pico millones en deuda. Bueno, la deuda se paga y interesantemente Puerto Rico ha mejorado muchísimo los niveles de morosidad. ¿Saben qué significa eso? Que nuestra gente, en términos generales, paga los préstamos. Eso es bien interesante. Yo que estuve 9 años asesorando el sector cooperativo, lo sé de primera mano por las 4 o 5 cooperativas que trabajé, y llama mucho la atención que la gente siente responsabilidad por pagar sus préstamos. No quiero que me quiten el carro, no quiero que me quiten la casa, pago el préstamo hipotecario. ¿Ves? Entonces, por eso cuando menciono esto, es porque una de las cosas que se ha dicho en Puerto Rico desde siempre, en Puerto Rico no hay ahorro. Ahí está la cifra. Comisionado de Instituciones Financieras, cifras oficiales, cerca de $50.000 millones en depósitos en los bancos y en otras entidades. Claro, no todo ese dinero está disponible para nosotros realizar actividad económica, pero si se coparticipa, ahí no están los ahorros de las empresas, ahí no están los ahorros de la economía subterránea, que no sabemos cuánto es, por eso que es economía subterránea, ni de las inversiones de los puertorriqueños y puertorriqueñas en el exterior, muchas de las cuales son inversiones financieras también. Si les ofrecemos los incentivos, ese dinero puede invertirse en Puerto Rico. ¿Para quiénes son los incentivos con la ley 2022 y ahora la ley 60, que las incluye a los dos? Para los que vienen de fuera y se hacen residentes, y a ellos les dan incentivos. Entonces, nosotros no hemos creado un andamiaje de incentivos para personas que tengan capacidad de ahorro y que puedan generar actividades económicas en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, la producción de bienes y servicios de las comunidades urbanas y rurales, ahí hay un potencial brutal. Profesionalmente, yo tuve la oportunidad de trabajar con 4 comunidades, Cubuy en Canóvana,
Laguna en Guánica, que fue un proyecto que hice con Roberto Viqueira, que en paz descanse, el compañero que fue asesinado en Guánica. Él era el director de ese proyecto y el profesor Alameda y yo le hicimos el estudio de esa comunidad, un estudio socioeconómico. Barrio Riondo en Mayagüez, y el cuarto estudio que hice, el de las comunidades de las 33,000 personas que viven en Cayo Martín Peña. Fíjense que estoy hablando de comunidades que no tienen una que ver con la otra. 33,000 personas en Martín Peña, la gente de Cubuy, Canóvanas, Montaña, Barrio Laguna. En todas había mucha gente con niveles de ingresos bajos, pero en todas ellas había una enorme capacidad gerencial, técnica, profesional. Y nos decían en las encuestas, para recoger los datos socioeconómicos, nosotros queremos hacer cosas, pero el gobierno no nos da financiamiento. No tenemos crédito, no podemos empezar a montar la empresa. Y entonces esto es un ejemplo, ¿verdad? El caso mío, que hay colegas que llevan decenas de estudios de estos en comunidades. Tenemos una capacidad en esas comunidades también, pero eso no ha ocurrido. Y claro, quiere decir que el problema no es ausencia de recursos, ni de potencial de crecimiento. Es el mal manejo que hemos tenido, ¿verdad? Sino falta de poderes y la voluntad para ponerlos al servicio de una política coherente de desarrollo industrial, agrícola, comercial y comunitario. Entonces, voy terminando porque sé que he hablado mucho ya. Nosotros tenemos que poner en manos de Puerto Rico una estrategia de desarrollo que responda a nuestros intereses. Esto incluye una política fiscal que responda a nuestros intereses. Esto incluye, y voy rapidito, ¿verdad?, una recapitalización de nuestro Banco Central. Gracias, Heriberto. Gracias. Esto incluye, como menciono, tener un banco central que pueda ejercer la función de agente fiscal del gobierno, pero que también financie proyectos. Cómo nosotros pasamos por un proceso de transición como el que se definió entre 1989 y 1991, que le daba, ya se hablaba de 10 años, se puede establecer un periodo de hasta 20 años de transición, en el que las asignaciones que sean ayudas lleguen en bloque y nosotros las administremos según las necesidades de nuestra gente. Y estamos hablando de muchos miles de millones de dólares al año. Eso no incluye las transferencias de vengadas que quien trabajó o rindió un servicio, como el caso de las personas que estuvieron en las Fuerzas Armadas, reciben una pensión de veterano. El que trabajó en gobiernos estatales de Estados Unidos recibe pensión del gobierno estatal. El que trabajó el Seguro Social, por supuesto, en Medicare, que se paga. Uno no recibe Medicare gratuitamente, ¿verdad? Entonces, el problema de la deuda, hay unos 5 elementos aquí. Básicamente es que lleguemos a un acuerdo de qué debemos pagar después de una auditoría. Y esto que dice aquí de la quita es cuánta proporción de la deuda no vamos a pagar. En todos los procesos de negociación de deuda que ha habido, incluyendo los que trabajó la jueza Taylor Swain en Estados Unidos, hubo una reducción de la deuda. Puerto Rico sí hay una reducción ahí. El problema es que de la manera que se estructuró, los que saben de esto, y ese no es el tema de mi especialidad, plantean que a fines de esta década, a principios de los años 30, podemos volver a tener un problema. ¿Ok? Una compañía de desarrollo empresarial para que Puerto Rico pueda apoyar las iniciativas empresariales de nuestra gente, se organicen en corporaciones, en cooperativas, en compañías familiares, etcétera, etcétera. El puerto de transbordo de Ponce, que ya lo mencioné, respetar el plan de uso de terreno de 2015, que si lo desarrollamos bien, si lo usamos bien, va a ser muy beneficioso. No importa cuál sea la situación final de la solución del estatus político de Puerto Rico, pero en el caso de un país que se quiera mandar a sí mismo, de Puerto Rico se convierta en una república, eso tiene que tener una importancia fundamental. Reorganizar el Departamento de Agricultura, en esto hay toda una serie de ideas que yo no voy a cubrir porque estaríamos aquí como hasta las 12 de la noche, pero aquí nosotros tenemos un conocimiento extraordinario en el tema agrícola y en el sector empresarial agrícola. Las reuniones que nosotros tuvimos para el diseño del programa de gobierno de Juan fueron extraordinariamente constructivas y aprendimos muchísimo de todo lo que podemos hacer en agricultura, ¿verdad?
Ecoturismo y gastoturismo. En Puerto Rico el modelo sigue siendo de sol, playa y casino, centrado la mayor parte del San Juan. Hay que sacar al turista para que vaya a otros lugares del país, ¿verdad? La exportación de servicios de educación superior y de salud. Que venga gente acá a estudiar, eso lo hemos hecho, pero con limitaciones. El gasto tributario. Esto significa, eso que está ahí, y quizás podría terminar la conferencia aquí porque esto es demasiado importante. Por las leyes y decretos de exención que tiene Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico deja de recibir, escuchen esto, alrededor de $23,000 millones al año en impuestos que no cobra. $23,000 millones, según un estudio muy riguroso de la entidad que se llama Espacios Abiertos, el economista Daniel Santamaría, que tuvo la deferencia de compartir los hallazgos con nosotros. Y esto es una barbaridad, porque esto lo que significa es que si nosotros decimos, ok, vamos a eliminar el 25% de esos decretos, muchos de los cuales no tienen ningún sentido, porque no generan ingresos, producción, pues entonces nosotros una cuarta parte de $23,000 millones, ¿de cuánto estamos hablando? De $6,000 billones casi, adicionales y anualmente. Con eso nosotros le damos los 900 millones o $1,000 millones a la Universidad de Puerto Rico, resolvemos tantos problemas, y esto es recurrente. Oigan, esto lo hacen todos los países del mundo. O sea, lo que estamos hablando aquí de estas tasas contributivas que no sean confiscatorias ni penalizantes para las empresas del exterior, lo que estamos hablando es que los países más avanzados del mundo son los que tienen las tasas contributivas más altas del mundo también. Finlandia, Suecia, Dinamarca, estos países de Europa noroccidental, tú los ves y dices, contra, la gente paga ahí el 35, 40, hasta el 50% en impuestos. En el sector empresarial pagan el 20, 25% las corporaciones del exterior. Si nosotros le decimos, paguen un 8 o un 10%, está pagando la mitad de lo que pagas en Europa. En Estados Unidos pagan el 33%. Entonces, ¿por qué? Claro, porque la ley del 47 decía, no pago de impuestos, o sea, exención contributiva total, mano de obra barata, etcétera, etcétera. Y esa manía lleva casi 80 años. Entonces no cobramos impuestos como si fuésemos un país rico, y menos en el contexto de un país que está en quiebra. Tenemos que cobrar impuestos a tasas razonables y competitivas. El expresidente del Banco de Fomento, William Lockwood, que estudió donde mismo yo estudié en Inglaterra, que hizo un estudio extraordinario comparando la economía de Irlanda, Singapur y Puerto Rico. Y encontró que nosotros pagando menos contribuciones en Puerto Rico, Irlanda y Singapur nos estaban dando una pela en atracción de capital del exterior. Y pagan más contribuciones allá que acá. ¿Por qué? Porque tienen un ambiente industrial más favorable, porque son países que se mandan a sí mismos, porque le ofrecen infraestructura adecuada, porque tienen estabilidad política y social, porque tienen unas condiciones que son favorables desde todo punto de vista, y nosotros podemos hacer eso mismo, lo podemos lograr, porque son estrategias que se han probado que sirven y no tenemos que reinventar la rueda, por lo tanto. ¿Ok? Y entonces, la propuesta, esto del no alineamiento activo, es una propuesta que viene de Chile, de países del sur, países en vías de desarrollo como Puerto Rico, países con ingresos medios, países que están haciendo cosas interesantísimas con acuerdos bilaterales y multilaterales, utilizan financiamiento. Ahí ya les hablé de manufactura, pero quería que vieran con relación, aquí está lo del estudio de espacios abiertos, ¿verdad? De cuánto. Hay organismos como la antigua Corporación Andina de Fomento, que hoy día se llama el Banco de Desarrollo de América Latina, que es distinto al Banco Interamericano de Desarrollo, que ahora mismo, cuando estamos reunidos aquí esta noche, ellos están en Asunción, Paraguay. En Paraguay, uno de los países más pobres de Sudamérica, a propósito, Paraguay, reunidos 4,000 representantes de 48 países en el cónclave del Banco Interamericano de Desarrollo, para ver qué hacen con $500,000 millones que tienen disponibles para financiamiento de actividades de los países miembros. El gran ausente, ¿quién es? Nosotros no tenemos participación en estas discusiones, ni con el Banco Centroamericano tampoco, el Banco de Desarrollo de América Latina. Quiere decir que ante la pregunta oye, ¿dónde consigue financiamiento Puerto Rico? Bueno, consigue financiamiento con estos organismos de financiamiento que son multilaterales, donde participan muchos países,
que están ahí, que si Puerto Rico es miembro, la capacidad productiva nuestra, nuestra experiencia de producción industrial, las garantías de una mano de obra como la que tenemos con gente preparada en todas las áreas del saber humano, con una estabilidad política que la podemos garantizar, porque nosotros, como ha dicho tantas veces el compañero Rubén Berrío, o sea, no nos vamos a volver locos, somos un país democrático, nosotros respetamos las instituciones como país, vamos a seguir haciendo las cosas correctamente. Lo único que ahora las vamos a hacer para beneficio nuestro. Y eso mismo, compañeros y compañeras, y con esto termino, que menciono, para todos estos sectores, ¿verdad? Uno tiene que pensarlo para la agricultura, tiene que pensarlo para el resto de los sectores industriales, como la construcción, el comercio interno, el comercio internacional, el turismo, la finanza, seguros, bienes y raíces, pero dándole oportunidad, como dice aquí, quizás saliendo de una visión un poco metrocéntrica y que todo el país participe en el desarrollo regional, y de esto se beneficia el país entero, porque los elaboramientos, las relaciones entre los distintos sectores las podemos crear y tenemos la experiencia y el conocimiento, no tenemos que buscar que nos enseñen sobre estas cosas. Y creo que, francamente, nosotros deberíamos estar orgullosos y orgullosas de tener, a pesar de todas las restricciones institucionales y de las restricciones para el desarrollo autosostenido de Puerto Rico, nosotros tenemos mucha gente haciendo cosas bien importantes en el país, está habiendo proyectos importantes con todas las restricciones que hay, con toda la mentalidad colonial y dependiente que nos afecta tanto. Imagínense, ¿verdad? Eso lo estamos haciendo, y aquí utilizo la figura que también ha utilizado tantas veces el compañero presidente Rubén Berrío, que tenemos una mano atada a la espalda y hemos hecho eso con una sola mano. Cuando tengamos las dos manos sueltas, los dos brazos, y podamos hacer lo que hace el resto de los países del mundo, que es mandarse a sí mismo, es colaborar, es estar en colaboración en tratados de cooperación y amistad con el resto del mundo. Integrarnos al resto del mundo, es una frase que yo decía mucho cuando fui candidato a gobernador. De eso es que se trata. Así que con esto termino porque creo que he hablado demasiado. Y además a ustedes no les gustaron los chistes que yo estaba haciendo y eso no está nada bien. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias. Permítame añadir, que sé que lo pueden preguntar por ahí, el tema de la moneda. Ok. En el tema de la moneda, los países pueden hacer tres cosas. Esto estaba en los comentarios finales. Podemos adoptar la moneda de otro país. Oigan, Panamá adopta el dólar como... Ya mismo te permito, José Julián. Tú eres el primero que me vas a hacer preguntas. Panamá adopta el dólar... le conviene porque el tráfico en el canal de Panamá es evidente que si el dólar es la moneda fuerte en este lado del mundo, pues que lo use y lleva años usándola. Y la economía de Panamá es de las más que crece también en la región, a propósito, con todos los problemas que ellos tienen de desigualdad de distribución de ingresos, etcétera, pero Ecuador lo ha hecho también. Ya ningún país tiene que pedirle permiso al país emisor de la moneda para usar esa moneda. La usa si le conviene. Segundo, incorporarse a una zona comercial de mercado común. Por ejemplo, el mercado común europeo o la comunidad de estados del este del Caribe. Si queremos usar el euro, lo podemos utilizar. Quizás no es lo más conveniente, porque depende del flujo de comercio que tengamos con los países europeos. Quizás es conveniente que tengamos el dólar. Pero, y en esto el compañero Francisco Martínez, que es especialista en economía financiera, nos dice, oye Edwin, nosotros podemos adoptar nuestra propia moneda. ¿Qué respalda la moneda de un país? La producción del país. La capacidad, la seriedad con que el país hace negocios con otros países del mundo, la calidad de sus productos, el compromiso del país con cumplir con los acuerdos con los demás países. Así que hay tres opciones. Haremos lo que sea más conveniente en su momento. No hay de otra. Pero el hecho de que se diga, a priori, sin analizarlo, no podemos tener nuestra propia moneda porque el dólar es muy fuerte. Bueno, podemos tener nuestra propia moneda y comenzarla a evaluar en relación de paridad. Un dólar estadounidense, hay dólares canadienses, hay dólares de otros países. El dólar estadounidense
frente a un peso puertorriqueño, o como le llamemos a la moneda de Puerto Rico, o como le llamemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se mantiene esa relación? Si mantenemos relaciones comerciales donde nuestra producción tenga valor en el comercio internacional, donde respetemos los acuerdos, donde tengamos responsabilidad en los acuerdos que se fraguen en esa comunidad internacional, que ya tendremos asientos en todas esas en las que nos convenga. Esto es la orden del día y Puerto Rico es el gran ausente. Así que en eso nos dicen, ay, que se llevan el dólar. Bueno, si queremos adoptar el dólar, lo adoptamos si es conveniente desde el punto de vista del diseño de nuestra política monetaria. Claro, cuando emitimos moneda, tenemos que articular una política monetaria con un banco central que la emita, que la respalde y con todas las reglas con las que cumplen en lo que se conoce como el mercado de divisas. Divisa es una moneda nacional. La divisa de Estados Unidos es el dólar estadounidense. La divisa de Gran Bretaña o el Reino Unido es la libra esterlina de la Comunidad Europea, el euro. Esas son las divisas y así por el estilo. Perdón. Los BRICS. Los BRICS, tú dices, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. BRICS, que son economías emergentes que a propósito, con los problemas y todo que tienen, se ha añadido, ya hay más países que son miembros de esa organización y que tienen un papel protagónico y que van a tener todavía más, porque la presencia de países como India y China, que son de los originales de BRICS, con la capacidad enorme de financiamiento que tienen. O sea, ¿por qué Puerto Rico no puede participar en acuerdos con el gobierno de China para establecer empresas de China aquí? Con ingenieros y supervisores y profesionales puertorriqueños y chinos, ¿verdad? No, me refiero a cuando seamos un país libre y soberano que podamos llegar a acuerdos con China como lo hace el resto de los países del mundo. O sea, creo que esto es importante que se mencione, ¿verdad? O sea, Julián, pregunta lo que me vayas a preguntar. En Puerto Rico, antes de si fuéramos libres, antes de comerciar con cualquier país, podríamos comerciar o hacer relaciones con otros países del resto de Latinoamérica como México y Colombia. Antes de Puerto Rico ser un país libre, sí, podemos tener esas relaciones. Me refiero cuánto, pero ya que dijiste eso, pues sí. ¿Cuándo? No, tenemos relaciones con esos países. Nosotros compramos productos de esos países. Lo que pasa es que los compramos bajo las normas que establece el gobierno de Estados Unidos con las reglas de comercio que ellos establecen. Por ejemplo, y esto es bien importante, que, ¿verdad? Hay temitas así que son, y a propósito de esta pregunta tan importante que me hace José Julián, si Puerto Rico quiere traer esa mercancía que le compra a México, usando la Marina Mercante de México, no lo puede hacer si el barco viene directamente a Puerto Rico y recibe el permiso, lo puede hacer. Pero si antes o después de venir a San Juan, que es donde entra el 90% de la mercancía de aquí, toca puerto en Estados Unidos continental, tiene que venir en barcos de la Marina Mercante de Estados Unidos. Leyes de cabotaje o leyes Jones 1920. Entonces, el cálculo último que vi, que precisamente olvidé decírselo ahorita, el cálculo actualizado con las cifras ya de importaciones y exportaciones de 2025, nos está costando a los consumidores, a los bolsillos nuestros, $1.400 millones al año las leyes de cabotaje. Cuando digo bolsillos nuestros, también aclaro y añado al industrial que fabrica zapatos en Puerto Rico y tiene que importar el cuero para que va a utilizar para la producción de ese ¿verdad? Que materia prima es esa o cualquier otra tela o un mineral, el que sea. Si toca puerto antes o después de entrar a San Juan en Estados Unidos, tiene que ser por la Marina Mercante de Estados Unidos. Hay estudios que, por ejemplo, si sale de Puerto Rico, la mayor parte de la mercancía que recibe viene del puerto de Jacksonville, en el estado de la Florida. Más de la mitad. Entonces, Jamaica, que es un país independiente, trae mercancía de Jacksonville a Jamaica y le cuesta $500 menos que lo que cuesta llegar a Puerto Rico por contenedor. Por cada uno de los contenedores de lo que con nosotros chamaquitos de Mayagüez le decíamos los silan, ¿verdad? Un contenedor le cuesta $500 menos desde Jacksonville a Jamaica, que es más o menos la misma distancia que a San Juan. Entonces nosotros pagamos eso, porque se revela finalmente en el precio del producto que pagamos a nivel de consumidor. Así que la ley de cabotaje, a propósito, están diciendo por ahí, lo van a leer en estos días, hoy o mañana,
que haya una suspensión temporera de la ley de cabotaje para beneficiarnos de la importación de petróleo, etcétera. Eso va a ser temporero. ¿Saben por qué? Porque el cabildeo, de los cabildeos mayores que se da en Estados Unidos, en el Congreso, a nivel de Cámara y Senado, es de los dueños de las compañías navieras. En Puerto Rico hay un oligopolio con eso. Hay muy pocas compañías que son las dueñas de ese transporte que mueve, escuchen esto, entre lo que le vendemos al resto del mundo y lo que le compramos al resto del mundo, más de 120,000 millones de dólares al año. Entre lo que entra y sale, y eso lo tienen unas poquitas compañías que operan desde el puerto de San Juan, porque el 90% de la mercancía entra y sale por ahí. Y el segundo grupo que hace cabildeo, lobbying, le llama allá en Washington, en Cámara y Senado Federal, son los sindicatos de los astilleros que fabrican los barcos de esa compañía y los sindicatos de los empleados de la Marina Mercante de Estados Unidos, que van y le pasan billetes porque en Estados Unidos no hay límite a lo que tú le puedes dar a un político. Así que tienen a los senadores y representantes comprados, quitan la ley de cabotaje de Puerto Rico. Tienes que ver qué haces con los intereses. ¿Cómo podemos salirnos de la ley de cabotaje si somos un país independiente? Y entonces usar la Marina Mercante que queramos. Si hay un producto en particular que tiene que ser transportado en compañías estadounidenses, lo vamos a seguir trayendo con esa compañía, pues ¿por qué no? Pero si hay otras marinas que ofrecen el servicio más barato, o nosotros tenemos nuestra flota de embarcaciones, la creamos, no tenemos experiencia en eso, cuidado, pero sí ha habido gente, empleados de estas empresas que conocen el negocio, que están ahí, que saben cómo es que se maneja ese negocio, ¿verdad? Así que esto creo que es importante que lo tengamos en mente también.